acaban de tirotear y tu hijo Misael pues está en el piso, había recibido unos disparos. Recuerdo que seguí con la paramédico, me dijo, vamos a montarlo, lo montaron en la camilla y cuando lo montamos en la ambulancia, yo vi cuando el brazo de mi hijo cayó y yo sabía que mi hijo había muerto. Y si me dieron la oportunidad de verlo y poder tener esa conversación, y he tratado de que de una forma u otra se me acerque uno, preguntarle, ¿qué hizo Misael? ¿Qué hizo Misael? Orlando Marrero, saludos Orlando. ¿Cómo Un estás? placer tenerte aquí, brother. Gracias. De verdad que sí, usted no sabe el sentimiento que yo tengo y la apreciación que yo tengo por usted. El 10 de abril del 2023, usted recibió una llamada. ¿Qué fue lo que sucedió? Recuerdo que estaba en mi trabajo. Mi esposa se había llevado el carro y me fue a buscar a las 4 de la tarde. Y saliendo del trabajo a esa hora recibí esa llamada de un amigo de mi hijo. En esa llamada, pues, dice Félix, amigo de Misael. Inmediatamente supe quién era, lo identifiqué y cuando cojo el teléfono, el celular, le digo, Dios te bendiga, Félix. ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando él me da una noticia que me dice, acaban de tirotear en el negocio de Veno acá en Guamaní, en Guayama, y tu hijo Misael pues está en el piso, había recibido unos disparos. Recuerdo que en ese momento mis palabras hacia él fueron, escóndete, yo voy hacia allá. Inmediatamente mi esposa estaba al lado mío, yo había cogido el guía y ella me preguntó qué pasó. Yo dije, vamos para un lugar donde está nuestro hijo, Misael, sucedió algo, pero vamos a llegar al lugar. Recuerdo que camino hacia aquel lugar, me vinieron muchas cosas a la mente, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Pero sentí una paz grande dentro de mí, aparte de todo. Esa paz, pues yo sé que solamente la puede dar Dios. Aunque era un momento que a lo mejor usted dice, ¿cómo puedes hablar de paz en un momento así? Es que es bien diferente cuando Dios está en el corazón del hombre. Recuerdo que caminando hacia aquel lugar, llamé al pastor de mi iglesia, le conté. Él me dijo, tranquilo Marrero, vamos a estar allá contigo, sigue hacia allá. Yo recuerdo que del lugar donde yo trabajo en Arroyo, allá arriba, Guamaní, si tú vas a unas millas con calma, te tardas de 20 minutos, 25. Yo creo que aquel trayecto yo lo corrí en 11 minutos, rapidito. Yo llegué allá arriba o menos, porque deseaba llegar a aquel lugar. Recuerdo que cuando llegué había una ambulancia, había unos guardias. Y yo detuve el carro, mi esposa iba conmigo en el camino. Yo le dije a Misael, está con los tiros encima, quédate en el carro. Ya obedeció, se quedó en el carro. Yo caminé y me recuerdo cuando me encamino hacia donde estaba él. Llegué al lugar y veo una persona que está muerta al lado de mi hijo. Veo una segunda persona que está muerta, pero veo a mi hijo en movimiento. Cuando lo miré, que le miré el rostro, había unos oficiales de la policía, el cual me dijo, Marrero, no toques la escena porque lo conocía el muchacho. Y empecé, fue como una voz interna que me dijo, háblale, pero cuando lo observo, que lo vi
pues, impactado con aquellos, ¿verdad? Con aquellos tiros. Lo que me vino a la mente fue que se reconciliara con el Señor. Porque yo sabía que venía herido de muerte. Cuando empecé a gritar bien duro, Misael. Misael gritaba, pero gritaba fuerte. Era por si acaso había algo que le estaba obstruyendo el audio. Y yo quería que me escuchara. Él empezó a moverse y a buscarme, a tirar sus brazos hacia donde yo estaba. Según me escuchaba y yo caminaba alrededor de él, él buscaba la forma de ahí está papi. Ahí está papi. Uh-huh. Pero papi sabía cómo estaba el hijo. Yo lo que interesaba en aquel momento era que mi hijo reconciliara su vida con Cristo. Y le dije, Misael, es tiempo de salvación. Mi hijo, estate tranquilo, cógelo con calma. Recuerdo que en ese momento, cuando le dije, estate tranquilo y quiero que repitas conmigo, él cogió un momento de tranquilidad y balbuceaba. Recuerdo que el paramédico me dijo, te está escuchando, y eso es lo que yo quería. La Biblia dice, un texto bíblico, instruye al niño en tu camino y aun cuando llegue a viejo no se va a apartar de mí. Y cuando Dios lo dice en su palabra es algo que yo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Es algo que ha hecho parte de mí. En aquel momento había que utilizar lo que Dios y yo había aprendido de Dios. Le doy gracias a Dios que en ese momento mi hijo pudo reconciliar su vida con el Señor. Sentí una paz inmensa, que la Biblia lo habla y lo dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice, en Cristo Jesús. Y esa paz yo la sentí, Dios me dejó sentirla. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que a lo mejor yo como hombre pues no la puedo entender. Pero Dios sabe cuál es. Si Él sabe cuál es esa paz que puso en mí en aquel momento, ¿cómo lo hizo? No me importa. Yo sé que la puso. Recuerdo que seguí con la paramédico. Me dijo, vamos a montarlo. Lo montaron en la camilla. Y cuando lo montamos en la ambulancia, yo vi cuando el brazo de mi hijo cayó. Y yo sabía que mi hijo había muerto. Sí, yo vi en aquel momento, pero aparte de que vienen lágrimas a mi mente, hay una paz y una felicidad tan grande en mí, porque hay una promesa en la palabra que dice que vamos a volvernos a ver. Amén, amén. Perdona que lo interrumpa, pero muchas personas me han hablado conmigo, me han dado su testimonio, y yo quiero decirle que usted no solamente impactó la vida de su hijo porque él se pudo reconciliar ese día. Hay muchas personas que escucharon su sufrimiento ese día. Hay muchas personas que lo escucharon cuando usted comenzó a gritar, Misael, reconcíliate. Y quiero decirle que la fe que usted tiene hoy en día, de verdad que me impresiona, y de la forma que usted actúa y se maneja, es algo sumamente impresionante, Marrero. De verdad que sí. Es que yo entiendo que el hombre cuando viene a Cristo y conoce al Señor, deja que Dios crezca en tu corazón. Porque todo el mundo hace al Señor como pequeño, nació en un pesebre y ahí se quedó. No, Él nació, Él creció, Él fue niño. Y lo que hace que eso crezca en el corazón del hombre es el Espíritu Santo, lo que Él nos dejó. Y eso va formando dentro de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, el crecimiento que Él quiere que nosotros veamos. Uh-huh. Por eso es que yo entiendo que en aquel momento, ¿verdad? Y en este momento, te digo, siento paz. Lloro a mi hijo todos los días. Soy un hombre de carne y hueso.
yo no soy de piedra, que hay un Dios que está cada día brega conmigo y me va moldeando, seguro. Pero lo más importante fue que el momento de ver a mi hijo reconciliarse con el Señor y sentir esa paz que, sinceramente, esa paz lo que ha producido en mí, aparte de todo, ha sido perdón. Yo siento que ha habido perdón hacia aquellas personas a las cuales cometieron estos hechos. ¿Por qué se lo digo? Porque sé quiénes fueron, sé quiénes son. Uh-huh. Lamentablemente, pues, 2 de ellos los asesinaron. Yo no quiero eso para ellos. Uh-huh. Yo lo oro a Dios para que ellos den esa vida, puedan venir sean hombres de bien, uh-huh, que no hagan sufrir más ninguna familia en esta vida, ¿no? Sí. Que no lo hagan. Y perdona que lo interrumpa, pero yo he hablado con usted y conozco que usted no estuvo en malos pasos y usted pudo salir de esa vida. Yo cuando joven, perdonando, ¿verdad? Uh-huh. No estuve en una vida fácil, estuve preso también. Uh-huh. Estuve preso. Sé que estar 2 o 3 días en la calle, sé lo que es con una aguja, inyectársela en sus venas, las venas, y estar en esa vida de ignorancia. Mas antes de todo eso, pues estuve en esos caminos que la persona es bien lamentable. La Biblia dice que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. En esa vida lo que vive la persona es como le dicen ahora película, pero es una vida de engaño. Y yo estuve en esa vida. Yo sé lo que es esa vida. Estuve preso. Sé lo que es salir de esa vida. Hace 31 años que le doy gracias a Dios, que dije, no vuelvo a tocar droga. Y Dios hasta aquí Dios me ha ayudado. He visto a muchos que después que pasan mucho tiempo, vuelven y regresan y recaen. Uh-huh. Yo no puedo decir eso porque la droga se usa, ¿verdad? Los drogadictos la usan porque es que es una cosa que gusta. Y yo soy sincero, es una cosa que gusta. Uh-huh. Pero mientras yo me mantenga mirando lo que Dios ha hecho por mí, que tengo una esposa excepcional, que he tenido y tengo una hija y tuve un hijo, tengo un hijo que es excepcional, que tengo 11 nietos, 2 bisnietos, cuando yo jamás y nunca pensaba tener nada de eso. Yo soy un hombre de bien, que puedo levantar mi cabeza en alto. Antes tenía que andar con mi cabeza baja. Pero todas esas cosas, ¿verdad?, se van aprendiendo a través de los años. Y fui atrevido en esa vida. Fui bien atrevido, hice muchas cosas. Fui un criminal. Fui pasado. Mis nietos pueden hablarles de mí. Y si vinieron de mí, no, tu abuelo era. Pero mira ahora tu abuelo lo que es. ¿Ves? Mira lo que Dios ha hecho con tu abuelo. Y eso es lo que abuelo quiere enseñarte. ¿Sí? Es algo bonito poder llevarle ese mensaje a ellos. No, y es un ejemplo. Significa que a lo mejor hoy en día hay chamaquitos, como se les dice en la calle, que van a escuchar este mensaje que usted le está dando. Y ahora pueden tener esa esperanza que, mira, a lo mejor podemos cambiar como él lo hizo. Pero vamos a hablar sobre la investigación del caso. Y algo, conociendo su pasado, y no es que yo lo conociera todo, pero yo sé que usted me dijo que estaba en la calle. Cuando usted vio ese video que yo puse en las redes sociales, que usted vio a esas personas en el video, y usted siendo padre, usted sabe
que a lo mejor hay 4 familias que reconocen a sus hijos en ese video. Y conociendo que uno de ellos o 2 de ellos lamentablemente perdieron la vida, usted no piensa como que, coño, si las familias de estos nenes hubiesen hablado, los hubiesen sacado de la calle, los hubiesen ayudado, a lo mejor hoy en día esos nenes estuvieran vivos por ahí eso no le... ¿Qué le causa eso? Conocer toda esa información. Porque yo estoy seguro que yo como padre, yo veo a mi hijo en ese video, yo lo reconocería. O sea, yo estoy seguro que tienen que haber familias que reconocen a esos chamaquitos en el video. Yo tengo conocimiento que los reconocen a ellos. Ahí hubo uno de ellos, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre como tal, pero tengo conocimiento que es el más joven de todos ellos. 15 años. Su madre estuvo con él ahí. Tenía conocimiento de que ese que iba en ese... Cuando iban los 4 caminando, que ese era su hijo. A ella la llevaron juntamente con ese joven a ver si lo sacaba de esa vida o algo, pero se dieron cuenta que ese jovencito dominaba a su madre con 15 años. Yo creo que si en aquel momento aquella madre hubiese tomado una posición de postura, no, yo soy mamá. Si yo te saco de la calle, yo creo que yo te voy a tener por larga vida. No pasó mucho tiempo cuando lamentablemente sucedió un hecho en el cual perdió la vida ese joven. Es bien duro. Y de los demás, también sé que tienen conocimiento quiénes son sus padres. Ellos tienen conocimiento que mi persona tiene conocimiento, vuelvo y repito la palabra, de que son ellos, que son esas personas. Ahora mismo ellos saben de eso, la policía tiene una investigación clara. Cuando yo veo esto, el caso de mi hijo está esclarecido administrativamente. En el caso de mi hijo, nadie ha llamado para decir nada. Han llamado para dar ciertas informaciones, sí. Pero que señalen a alguien como tal. ¿Qué significa estar esclarecido administrativamente? Esto es algo que le dicen los agentes que investigan el caso. Es correcto. ¿Y qué significa para ella? Que administrativamente ellos tienen un caso ya esclarecido, pero en este tiempo es bien diferente a antes, que había una prueba criminal, la cual te juzgaban y con esa prueba pues tú salías culpable o salías inocente. Ahora no. Ahora si no hay un dedo acusador, alguien que te señale, alguien como ellos dicen en el mundo, ¿verdad? Que se vire y diga, no, fue este habló delante de mí. Yo sabía esto, pues, si no hay alguien que señale, no hay caso. Yo pienso que eso es un gran problema. Enorme. Porque conociendo, especialmente con lo que ha pasado en los últimos años con los testigos, ¿quién se va a atrever a hablar? A lo mejor esta es la razón que no sé cuál es el %, pero la mayoría de los casos de asesinatos y todos estos casos se quedan sin resolver. Se quedan sin resolver. No solamente de ahora, de muchos años atrás. Se quedan sin resolver. Y lo que te dicen, acuérdate que esto no caduca. ¿Sabes? Como que esto pueden pasar 5, 10 años, 20. Le digo, pueden pasar 45 años y digo el número exacto, 45, porque yo sé por qué yo digo ese número. Uh-huh.
Pero eso es algo que ellos utilizan. Lo he escuchado varias veces. Pienso que... No quiero decir que es parte de la cultura, pero pienso como que a veces, si no encuentran qué hacer, ellos simplemente lo dejan tranquilo. Vamos a dejarlo que ellos mismos se metan en más problemas o vamos a dejarlo que la misma calle se encargue. Porque no es la primera vez que escucho este tipo de testimonio, este tipo de historia. Sí. Creo que en esa es donde yo, pues, los investigadores y eso, pues, se acuestan. Vamos a ponerlo de esa, se acuestan. Y lo que terminan esos jóvenes matándose entre sí. ¿Cuánto yo deseo ir y sentarme en un tribunal y que ver que juzgan a esos que quedan con respecto a lo de mí? Pero no. Lo deseo, pero lo que hacen es que lamentablemente, pues, se matan entre ellos. Triste, muy triste. ¿Usted tiene una buena relación con los agentes que están investigando el caso? Sí. ¿Cómo sucedió esto? La relación entre ellos y mi persona. Recuerdo que la noche donde el día donde sucedió lo de mí, en la noche, me llevaron como a las 3:10 de la mañana a la comandancia que queda al lado del hospital. Y ellos me entrevistaron, empezó yo creo que debe haber una buena relación, comunicación. Y eso pues hasta ahora la ha habido, aunque ha habido sus diferencias, ¿no? Ha habido acuérdate que yo soy papá de Misael. Ese es mi hijo, el amor de mi vida, que le quitaron la vida, siendo inocente y estando en un lugar equivocado. Hay decisiones que dicen, todo pasa porque Dios lo permite. ¿Ok? Pero hay cosas que cuando estoy en ese mundo, en ese bajo mundo, ¿verdad? Yo creo que yo puedo evitar muchas cosas que sucedan. Sí. Y de ahí, pues, como me habías dicho, de la relación mía con los agentes, hasta ahora ha habido buena comunicación. Siempre yo voy allí los días 10. Y me atienden amablemente. Se acercan a mi persona. Yo le digo, ¿hay algo nuevo? Pues porque siempre quieren hablar con uno. Yo entiendo que ellos tienen que ser oficial, tienen que ser terapistas, tienen que ser psicólogos. Yo veo eso en ellos. Pero yo entiendo que si a esta etapa del caso, de yo llegar allí y sentarme como hago los días 10, me siento 1, 2, 3 horas y hay una cita, pues yo me siento. Ellos van y me atienden. Pero yo le hago una pregunta, ¿hay algo nuevo? No. Pues ese tiempo que me vayan a dedicar a mí, dedíqueselo al tiempo de mi hijo. Déjenme aquí tranquilo, es una protesta pasiva. Ellos me respetan, yo los respeto. Que han habido diferencias, sí, que yo creo que se perdieron muchas cosas en medio del caso. Sí, se perdieron. Cosas que no estaban en mis manos. Yo no estuve allí cuando pasó lo de mi hijo. Pero yo entiendo de que a estos oídos han llegado muchas cosas, las cuales yo sé que son ciertas y por eso es que han habido una cierta, ¿verdad?, diferencia entre ellos y yo. Yo le pregunto, porque usted va cada mes, el 10 de cada mes usted va y los visita. Ellos le presentan una foto de a lo que se están enfrentando, a los problemas que tienen, por qué no se pueden resolver esos casos, qué les está dificultando a ellos hacer su trabajo. Y no le estoy diciendo que le den excusas, pero ¿qué panorama ellos le están
Yo veo algo bien claro aquí. Ellos tienen un caso esclarecido, el de mi hijo. Ujú. Y yo lo analizo de esta forma. Yo, Orlando Marrero Santiago, lo analiza de una forma. Después que tiene un caso esclarecido, administrativamente en su oficina, un archivo de las cosas, le quedan, yo digo, 3 enemigos. Te preguntarás, ¿qué 3 enemigos? Bueno, ahora tienen que ir a un tribunal en el cual hay un juez, un abogado y un fiscal. Que tú tienes que presentar los casos, que cualquier tecnicismo sale el abogado. Si no, sale el fiscal. El juez pues tiene su opinión de las cosas y está observando qué es lo que hay. Y presentar un caso como el de mi hijo, como ellos lo tienen para mí ahora mismo, administrativamente, puede dar resultados. Pero viendo cómo está la justicia, lamentablemente, en este país, y cómo los casos de esta índole los van archivando. Las primeras 72 horas son claves en un caso de esto, como esto, criminal. Pero a la vez que ya pasa 1 mes, 2, 3, 4, 5, si yo no salgo a la calle, si yo no soy agresivo, si yo no salgo a buscar, porque aquel récord que está allí, como yo le digo, un mamotreto, se queda allí cogiendo polvo. No tienen forma de... También en esto, pues, hay que tener mucho valor. Y como la calle no está fácil. ¿Usted se refiere a los peligros que corren los agentes investigando? Corren su peligro. Y ellos se los expresan también. Sí, es algo que ellos les impide. Sí, es algo que ellos, aunque no lo expresen, se ve, se nota en la forma que actúan. Sí, en su forma corporal. Tú los miras y dices, wow. Lo digo por mi experiencia con mi hijo. Con el caso de eso, digamos. Sí. Con eso específicamente. Algo que a lo mejor yo no entiendo. Tendría que hablar con una persona que a lo mejor que haya trabajado en el Departamento de Justicia. Pero la fiscal, de la forma que yo entiendo el trabajo de la fiscal, es como si ellos fueran los abogados de las víctimas. ¿Usted tiene una relación con el fiscal o la fiscal del caso? ¿Lo conoce? La conozco. Es una mujer. Una mujer la cual tiene el caso, tiene una comunicación con los agentes. Con los agentes. Sí, ellos tienen una comunicación. Yo la he visto como en 3 ocasiones me he reunido con ella, que me han llamado y yo he ido allá para decirme, como la vez que me entregaron las pertenencias de mi ser tenía encima, para explicarme cuál fue el motivo, por dónde entró, por dónde salió, todas estas cositas que le explican a uno. Y uno pregunta, que uno quiere saber, yo quiero saber. Y eso fue la fiscal la que le explicó todo eso. Sí, todos ellos ahí reunidos. Acuérdate que hay un fiscal en el caso, hay una sargento, hay un teniente y está la agente investigadora. Okay. Son 4 que están ahí encima de ese caso. Y estas personas, tan pronto pasó lo que le sucedió a Misael, ellos se sentaron con usted y le explicaron todo. Sí, me explicaron unas cosas poco a poco. Fui entendiéndolas, ¿ves? Como uno también estuvo en esa vida y sabe más o menos, pues, de qué acusan a uno, cómo va un caso. Todas pues yo iba captando. Pero yo me he metido de lleno al caso de mi hijo. Que por ahora lo único que estamos sería un testigo, que aparezca un testigo. Aparezca un testigo, una persona que señale, que diga, yo estuve allí cuando hablaron, cuando planificaron o cuando llegaron. Eso es lo único que haría falta.
¿Usted tiene fe que eso va a suceder? Sí, Sí. lo he visto, lo viví, recuerdo una vez en Ponce, años, te estoy hablando, una persona que estaba arriba, bien trepada en ese ámbito del narcotráfico, de momento se desapareció. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulano? Cuando empezaron, hicieron un recogido en Ponce que se llevaron a medio mundo y el testigo principal era aquel que era el máximo de... yo creo, hay alguien que siempre se vira y siempre. No hay que matarlo. Ellos van a pagar. No, y obviamente es una tendencia que se ve. No se escucha a lo mejor en la isla, pero sí, cogemos los casos de estos grandes capos en México, que ahora tienen acuerdos con los Estados Unidos, o a veces los mismos casos federales aquí en Puerto Rico, tú te das cuenta que por lo general estas personas están cooperando con las autoridades. Sí. Porque aunque estén en el bajo mundo, ellos no quieren pasar, por lo general son jóvenes, no quieren pasar el resto de su vida en la cárcel. Sí, a lo mejor espero que sea así, que sea una posibilidad de que alguien salga y sea la pieza final para resolver el caso de Misael. Ahora, para regresar, tendría que preguntarle, hay muchas personas que a lo mejor le van a cuestionar, ¿cómo usted sabe que su hijo no andaba en malos pasos? O que su hijo no tenía ninguna relación con estos personajes. ¿Usted pudo investigar todo eso? Sí, lo pude investigar. Uno no conoce todo de los hijos. No. Igual que con la persona que tú te casas. Tú no conoces nunca completo a esa persona que yo lo veo de esa forma. Sí. Pero a mi hijo yo lo estudiaba, siempre estaba encima de él. Siempre, todo el mundo sabe la forma que yo le hablaba. Peleábamos en el sentido de que discutíamos, seguro si él es joven, intentando una edad. Después era hermoso, mi hijo era hermoso. Cuando a mí me dan la noticia, yo pensaba que había sido por falda. Por falda. Yo dije, esto fue por esto. Y cuando en sí sucedió, que yo empecé porque rápido, le digo, yo estaba en el hospital, yo creo que ya a las 9 de la mañana del otro día, yo sabía quién me había mandado a hacer eso y quién había ido a lo del video, las 4 personas, quiénes eran. Y esto había sido confidencias de personas que lo conocen a ustedes Sí. y la misma calle habla, como quien dice. La policía también se enteró rápido de esto. Un día que me llevaron después de eso, yo me acuerdo que me entrevistaron la primera vez. Cuando yo los escucho hablar, yo digo, wow, ya esta gente saben todo. En cuestión de que, pues, de que le han llegado a su oído unas cosas, pero no que haya alguien que diga o se haya presentado, sino que han hecho ciertas llamadas. Pero alguien que la persona clave que hace falta que sea el dedo acusador. ¿Usted crió a Misael en la religión desde chiquito? Desde pequeño, sí. Desde que nació, mi esposa siempre ha sido una mujer del Señor. Le digo que me ha ayudado a mí demasiado también. Le doy gracias a Dios por ella. Siempre ha instruido. Misael tocaba la batería en la iglesia. Tocaba la güira también. Tiene una hermana también, una Rebeca, que canta bien bonito y ellos dos yo sé que ella lo ama, demasiado unidos y siempre se le instruyó en el camino del bien. Y cuando usted le dice reconcíliate, ¿a qué usted se refería? ¿Él había dejado el camino, se estaba apartando de la iglesia, se apartó de ustedes como familia? No se apartó de nosotros como familia, pero estaba apartadito del Señor, estaba apartadito de Dios. Sí, estaba bien apartadito y el temor mío cuando lo vi así era que se perdiera. Ese era mi temor. Que mi hijo se perdiera. No. Si yo le sirvo a un Dios
que es la hora que yo no le he reclamado a él, al Señor. Yo no me atrevo a decir, Señor, ¿por qué? Yo no me atrevo. Dios sabe todas las cosas, por qué sucedió. Él sabe por qué en ese múltiple, como le dicen, pues murió, habían 2 muertos y mi hijo estaba vivo cuando yo llegué. Dios sabe todas esas cosas. Tiene un propósito. Sí, tiene un propósito en todo. Y lo más importante es que el hombre se cree que murió y se acabó esto. No, esto no es así. Hay vida. Y hay vida en abundancia. La Biblia lo dice. Y esa vida en abundancia se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue el que nosotros le enseñamos a Él. Papi, desde pequeño le decíamos, hasta hay que seguir, que hay que pedirle, hay que hacer lo correcto. En la Biblia hay que estar la verdad. Y Él tenía conocimiento de todo eso. Cuando yo digo reconcíliate, cuando tú le dices a una persona reconcíliate, es porque está apartado. Lo que le estás diciendo es vuelve. Al camino. Este es el camino correcto. Entonces hubo una persona que me dijo, oye, Marrero, perdona que te pregunte esto, pero ¿por qué tú estás tan seguro de, verdad? Contéstame eso, porque tengo una duda. Y yo le traigo un ejemplo claro que lo dice la Biblia. Cuando Jesús lo crucificaron, habían 2, vamos a ponerlo así, 2 sinvergüenzas al lado de él. ¿Tiene razón? Uno le dijo, pero tú no eres el Hijo de Dios. Sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Y el otro le dijo, oye, ¿cómo tú le vas a hablar así al maestro? ¿Cómo tú le vas a hablar así a si este no ha hecho nada? Nosotros sí tenemos culpa de estar aquí. Le digo, Señor, permite que yo esté contigo hoy en el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. Ese hombre nunca visitó a un enfermo, nunca fue y tocó una pandereta en la iglesia, nunca cantó un coro, nunca predicó. Pero hubo un arrepentimiento, que eso es lo que Dios quiere, ¿ves? Dentro de él, Jesús lo miró y le dijo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Lo perdonó. ¿Quién soy yo para juzgar a aquel hombre por todo lo que hizo? Sí. No. Yo creo que en la vida Dios es real. Yo siempre lo he sabido, pero con esta situación de mi hijo me he dado cuenta que Dios es verdad. Es verdad. Lo digo por mi propia experiencia. Porque si yo llego a estar fuera de este camino. Por eso es que le tengo tanto respeto, porque yo soy un padre. Yo soy un padre y obviamente a lo mejor yo no sigo el camino del Señor como usted, pero yo no creo que yo tendría la fuerza que tiene usted. Especialmente sabiendo su pasado y yo conociendo el mío. Yo no creo que yo tuviera el control de perdonar a estas personas y no perdonarlos, porque usted los perdonó, los llegó a perdonar. Sí, yo los perdono, seguro que sí. ¿Ya los perdonó? Sí, yo los perdono. Es una lucha porque yo me topo con ellos, yo los he visto, nos hemos mirado de frente. ¿Y ellos lo saludan a usted? Hubo hace poco uno que me saludó, pero fue una expresión como que no encontró qué hacer y se sonrió y me levantó la mano. Yo no puedo mirarlo mal. Yo no puedo hacer un gesto que adiós, pero esto no está diciendo esto y mira cómo me... No. Yo tengo que saludarlo. Y si viene y me estrecha la mano, como lo hacían antes, tengo que estrecharle la mano. Y si llegan a la iglesia donde yo persevero, allí yo tengo que abrazarlo. Mira qué cosa. Y tengo que llorar con ellos. Yo creo que el crimen más grande que hubo en esta vida, nosotros lo vemos claro cuando el mismo Dios tuvo que dejar que su Hijo, Señor Jesucristo, lo llevaran a la cruz.
siendo inocente, murió por usted y por mí. Él no tenía que hacer nada de eso. Él era Dios. Pero por el amor, y ese es el amor que Dios nos ha enseñado. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ese mandamiento que Jesús dijo, él complementa los 10 del Antiguo Testamento. Ese amor tan grande. Y ese es el amor que yo digo: Señor, permíteme que yo me levante todos los días con ese amor dentro de mí. Que sea ahí, latente. Que cometo falta, soy un hombre. Seguro que sí. Que a veces viene el momento de debilidad. Sí, seguro, soy débil, soy hombre. Pero hay 2 buenas jodillas que Dios me ha dado para irme de jodillas. Señor, ayúdame a seguir mirándolos con misericordia. Yo no me quiero perder. Primeramente yo quiero llegar allá arriba para ver a mi Señor y abrazarlo, y luego ver a mi hijo. Por eso es que digo que le tengo tanto respeto, porque sinceramente yo no creo que yo sería capaz de tener tanta fe como usted tiene. De verdad que sí. Misael dejó 3 niños, si no me equivoco. Sí. Y ahora 3 nietos hermosos. Hermosos, están conmigo. le toca a usted ahora. Están conmigo y con su mamá, que están haciendo un trabajo hermoso con ellos. Lo están de respeto, diciéndole Dios, los llevan a la iglesia. Nosotros los llevamos a la iglesia, a la escuela. Y en aquel momento uno tenía 2 meses, que era el más pequeño. El otro tenía 6 y el otro 5. Ahora tienen 8, 7 y 3. Le preguntan por papá. El mayor ha sido el más afectado porque se acuerda de él. Ha sido bien tocado. Después están yendo a terapia, psicólogo. Está yendo y me ha hecho muchas preguntas sobre ¿por qué le hicieron esto a papi, abuelo? Te voy a volver a preguntar, abuelo, porque yo no puedo decirle, ya yo te dije, no me preguntes. No, si me pregunta 1.000.000 de veces, tengo que decirle con el mismo amor, con la misma paciencia, y pasarle esa paz para que él vaya cogiendo las cosas y vaya creciendo, ¿verdad? Con calma. El segundo, según no se acuerda de él, me dice, tengo un recuerdo vaguito de él, pero me pregunta, ¿qué hizo papi? ¿Qué hizo papi? Y un día me dijo, quiero ser policía para coger a esos bandidos, me dijo. Y yo de papi, pues no puede ser policía, no puede ir con esa mente allí. No, sea de bien, hombre, si quieres ser policía, séalo, pero no, quítese eso de la mente. Y el pequeño tiene 3 años. Hay una foto de mi hijo y de mi hija en la sala, y me vino cogiendo donde mí, me dijo, abuelo, y se metieron encima y miró la foto y me dijo, Titi, tiene 3 años, ya habla. Y papi, y decide ser papi, me dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Con 3 años, cuando yo pensé que me iba a preguntar cuando tuviera 6, 7 años, o nunca. Ya con 3 años me dijo, ¿dónde está papi? Y yo tengo que decirle, papi está bien. Papi está bien, está con papá Dios. Tranquilo, lo vamos a volver a ver. Amén. Marrero, ¿usted tiene algún mensaje para entregarle a lo mejor si estas personas están viendo este video? ¿Qué usted le tendría que decir? Mi mensaje va a ser el mismo siempre. Los que hicieron esta barbaridad con mi hijo, arrepiéntese, busquen de Dios. Y si en su corazón está entregarse, decir, fui yo,
hágalo. Lo hagan o no. De mí, si se me acercan, van a recibir ayuda. De mí, de Orlando Marrero Santiago. Yo no quiero verlos mal a ninguno. No. Muertos. No. Y hay algo que yo quiero, que quisiera algún día preguntarle a ellos. Que si me dieran la oportunidad de verlo y poder tener esa conversación. Y he tratado de que de una forma u otra se me acerque uno. Preguntarle, ¿qué hizo Misael? ¿Qué hizo Misael? Marrero, mi respeto. Es algo que... Esto que sucedió es algo que a lo mejor nunca vamos... Lamentablemente, a lo mejor nunca vamos a conocer la verdad. Pero usted conoce que su hijo estaba en el buen camino y usted se siente bien porque su hijo se pudo reconciliar. So, usted está tranquilo, usted está en paz. Sí. Y yo sé que eso lo va a seguir ayudando y usted va a echar para adelante, no solo usted, a su familia. Y hoy le tengo que dar las gracias por estar aquí y compartir su mensaje. Yo sé que esto le va a llegar a un montón de personas y personas que a lo mejor han pasado por lo mismo que usted está pasando. Y yo lo he hecho antes y usted sabe que hay personas que me llaman, yo le doy su número y la llaman y se comunican con usted porque usted tiene una fe que es increíble. Fe que yo mismo yo no tengo. Y de verdad que me impresiona demasiado. Me impresiona demasiado. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Le deseo lo mejor. Espero que todo salga bien. Y espero que en algún momento este caso se resuelva. De verdad que sí. Se va a resolver. Amén. Que Claro así sea. que sí. Que así sea. Yo sé que sí. Muchas gracias, Marrero. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios Amén. bendiga a todos. Amén. De verdad que sí. Muchas gracias. Mi respeto a todos siempre. Gracias. Necesito tu ayuda. La forma más rápida para poder llevar el mensaje a todas las personas en la isla es compartiendo este contenido. Ahora te pido que de favor suscríbete al canal, dale a la campanita de las notificaciones y por favor comparte este contenido. De esta forma nos puedes ayudar a crecer este canal. Suscríbete al canal de Historias Ocultas de Puerto Rico. Nos vemos.